Y la lectura para la meditación de esta tarde, o la sencilla reflexión de unos versículos, lo hemos de tener en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo número 2, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante. Nos dice así en los primeros versículos y después seguramente iremos leyendo los demás. Dice: porque hermanos, vosotros mismos sabéis que nuestra entrada a vosotros no fue vana, pues aun habiendo padecido antes y sido afrentado en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en Dios nuestro para anunciaros el Evangelio de Dios con gran combate, porque nuestra exhortación no fue de error, ni de inmundicia, ni por engaño, sino según fuimos aprobados de Dios, para que se nos encargase el Evangelio, así hablamos, no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones. Porque nunca fuimos lisonjeros en la palabra, como sabéis, ni tocados de avaricia, Dios es testigo, ni buscamos de los hombres gloria, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Hasta aquí la lectura de la palabra. Y esta mañana, cuando meditaba estos versículos, en realidad había empezado a leer otro pasaje, pero después empecé a leer este y me pareció oportuno compartir con ustedes esta palabra. Y lo primero que pensé en la experiencia del apóstol Pablo, qué noble que era, qué gran hombre de Dios, qué entereza. Y siempre decimos, la realidad es que Pablo fue un hombre muy especial de Dios. No es que Pablo en sí mismo haya sido especial, sino que Dios logró en él hacer cosas realmente preciosas, benditas, y que él, con toda humildad de parte de Dios, podía decir en el Espíritu: sed imitadores de mí. Qué grandeza, decía. Primero pensé en eso, ¿no? Qué nobleza la de este hombre de Dios, digna de imitar para todos nosotros, particularmente para los siervos de Dios, para aquellos que servimos al Señor en espíritu y aún también con nuestras fuerzas. Y acaba describiendo el apóstol la entrada que tuvieron a los tesalonicenses, y lo primero que se destaca es que no fue vana, no fue un trabajo hecho en vano. No fue hueco, no fue vacío, no fue sin sentido, sino todo lo contrario, sino que fue con padecimientos, en primer lugar, y muchas afrentas que sufrieron antes ya en la ciudad de Filipos, antes de llegar a los tesalonicenses, y hasta podríamos mencionar también a los hermanos de Berea, y que tal entrada ellos la sabían muy bien, tenían testimonio, los hermanos de Tesalónica, el testimonio verbal y aún seguramente físico, de haber visto los padecimientos de Pablo y de los que les acompañaban, y lo sabían bien, y esto lo describe aquí en la palabra. Me llamó la atención que dentro de todas las cosas que uno puede hablar de este pasaje, es muy explícito, muy claro y fácil realmente de comprender desde el punto de vista
mental y con oración, pues es un relato hilativo prácticamente de esa entrada que tuvieron ahí los hermanos, y lo va describiendo así en breves palabras lo que día a día ellos iban padeciendo y experimentando con los hermanos. Y lo que me llamaba la atención también es que a pesar de tanta contradicción, dice que no tuvieron denuedo. Y es una palabra, no sé si todos la conocen, el significado de la palabra denuedo. Una palabra que prácticamente no se utiliza. Si lo buscamos seguramente en el diccionario lo vamos a encontrar, denuedo. Y significa libertad de habla, con confianza. Qué notable. La experiencia positiva frente a la contradicción del padecimiento y de las afrentas, de las ofensas, del maltrato que habían sufrido. No obstante, esto había llenado el espíritu, el corazón, la experiencia de los siervos de Dios, que era un grupo que iban siempre juntos, ¿no?, acompañando al apóstol Pablo. Y fueron llenos de denuedo, de esa confianza y de la libertad, sobre todo. Muchas veces escuchamos, la verdad no tuve libertad para hablar tal cosa, y la conocemos, los creyentes, esa experiencia. Cuando hay libertad para hablar del Espíritu y cuando no sentimos esa libertad. Cuando extrañamente y de manera poco explicable con palabras, uno de repente, no tiene libertad. Tal vez iba con la mejor intención de hacerlo, pero de pronto ocurre algo que nos detiene, nos frena, y podemos llegar a mencionar alguna cosa, pero no hay libertad. No encontramos esa libertad. Cosa que no ocurrió con el apóstol, que no tuvo, y justamente para anunciar el Evangelio de Dios. Y lo explica, y con gran combate. Qué notable, que tendría que ser justamente lo contrario. Porque uno diría, no tenemos libertad cuando hay gran combate, cuando hay gran lucha. Pero es la obra de Dios que justamente cuando las cosas no son como nosotros esperamos o la pensamos, es cuando el Señor nos da esa libertad de hablar. Viene a mi corazón, el otro día se lo decía a mi esposa, pero lo estaba pensando, la experiencia del apóstol también, justamente porque de él estamos hablando, cuando nos dice en la palabra, porque cuando soy flaco, entonces soy fuerte. Qué experiencia esa, ¿no? Cuando soy flaco, entonces soy fuerte. Y yo le decía a mi esposa, y esa es la realidad. Porque cuando estamos con todo nuestro vigor, con toda nuestra fortaleza, con todas nuestras ímpetu, por decirlo así, humanamente hablando, oramos, pedimos a Dios, pero yo no sé, hay una experiencia distinta de dependencia, que cuando somos conscientes en espíritu, en alma y en cuerpo de nuestra flaqueza, de nuestra debilidad, de nuestra enfermedad, de nuestras limitaciones, de todo lo que es justamente contrario a lo que nosotros queremos tener para poder servir a Dios conforme a lo que nosotros creemos que ha de ser el modelo ideal para servir a Dios. Y no obstante, es que cuando somos flacos, cuando entendemos que somos flacos, cuando experimentamos flaquezas, y entiéndase eso, no tanto carnalidades, porque la palabra flaqueza también se utiliza con esa otra acepción en la palabra de Dios. Estoy hablando de flaquezas físicas, limitaciones,
recordamos a siervos de Dios, a grandes siervos de Dios, con muchas flaquezas y sin embargo dejaron impresa, gracias a Dios, palabras realmente poderosas, fuertes. Y aún en las Sagradas Escrituras, por supuesto, que es el ejemplo primero a nombrar. Pero también porque tal cosa, y pensaba en esta palabra que les dije al principio, esa palabra de amor, de acompañamiento, de asistencia, que tuvieron libertad de hacerlo al decir, porque nuestra exhortación, esa palabra para los tesalonicenses, no fue de error. Y menciona tres cosas, ¿no? Ni error, ni de inmundicia, ni por engaño. Y el apóstol mismo lo dice en 2 Corintios, el capítulo 4, finales del 3 y del 4, porque no somos como esos mercaderes falsos de la palabra de Dios, sino como de Dios, delante de Dios, hombres de Dios, hombres de verdad, con entereza, sufriendo todas estas cosas y con intereses muy especiales. Pues en primer lugar, la aprobación, él lo afirma así en este pasaje, es de Dios. Así lo dice acá. Si no fuimos aprobados de Dios. Qué notable esto. Tener la aprobación de Dios, más que de los hombres. Es importante, por supuesto, porque la Iglesia, así, la doctrina bíblica que tenemos con respecto al gobierno teocrático, bíblico y congregacional, involucra directamente la aprobación de la Iglesia, y todo lo que atamos en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatamos en la tierra será desatado en los cielos, y lo que la Iglesia aprueba aquí en la tierra, bueno, es así recibido cuando se hacen las cosas correctamente, por supuesto, en los cielos. Pero la aprobación de todo esto la da Dios. Es como cuando uno hace un montón de exámenes de prueba, pero al final tiene que ir a alguien que es el que tiene que poner la firma final, que es el que aprueba todo. Y Pablo lo cita y lo trae frente a los hermanos y se los dice así: fuimos aprobados de Dios. Fuimos aprobados de Dios con este encargo evangélico, al decir que se nos encargase el Evangelio. Bien comprendemos y sabemos que el Evangelio, y esto para decirlo en pocas palabras y bien resumidas, se refiere a todo el consejo de Dios. No solamente a la parte que conocemos evangélica de anunciar a Cristo como Salvador. Cuando se anuncia a Cristo como Salvador, va acompañado de todo el consejo de Dios. Es el principio, por decirlo de esta manera, pero después el trabajo era completo, era total. Era para la edificación, para la consolación, la confirmación de los hermanos, para ser corroborados. Y no, dice, como los que agradan a los hombres. Un evangelio del cielo que tiene que ver directamente con que no tiene por qué agradarle a los hombres. Naturalmente no le va a agradar a nadie el evangelio del Señor Jesucristo. Le agrada a los que son convertidos. El otro día escuchábamos con mi señora y digo, bueno, en algún momento lo había mencionado porque son frases muy importantes que lo decían hermanos fieles, y hoy justamente me llamó un hermano cuando estudiaba y hablando salió este tema, y yo le dije, mirá, la realidad es que si en la iglesia, y lo digo porque lo aprendí de un hermano, le dije, y es bueno para tomarlo como ejemplo. Si en una iglesia
que asiste gente incrédula por primera vez y el Evangelio no les resulta incómodo, no les resulta gravoso y hasta ofensivo en un sentido, estamos en problemas como iglesia. Y más que como iglesia, es un problema del púlpito, donde se debe impartir una palabra que no tiene por qué agradar a los hombres. Porque justamente es una palabra que, por el Espíritu de Dios, debe llevar al hombre a una actitud de convicción, de reconocimiento, de examen personal, de confesión de pecados y de arrepentimiento. Si no están esos condimentos, entre uno de los tantos, no sé si ese es el orden perfecto, bueno, estamos en problemas. Si lo que nos gusta es llenar la iglesia y que tengamos muchos oyentes, pero no hay reacción a la palabra, en algo le estamos errando. En algo le estamos errando. Y esto como dato nada más. Y esto para información y para ayuda a los que hacen música, ¿no? Porque decía otro hermano, si un incrédulo, alguien que no tiene a Cristo, se deleita con la música que escucha en el templo, que la pasa, y eso es porque hablaban del rock cristiano, ¿no? Porque tienen letra cristiana, y yo creo que por lo que hemos aprendido también inclusive la música, ¿no? Afecta, pero dice, si la pasa bien, estamos en un serio problema. La misma frase, pero de un norteamericano la decía. Si la música le cae bien, le gusta la música cristiana, a un incrédulo, a alguien que no cree en Cristo y que no quiere saber de la salvación, hay un problema muy serio. Entonces, este evangelio no debe agradar a los hombres, sino a Dios. Es el evangelio que debe agradar a Dios. Yo debo hablar lo que a Dios le agrada que hable. Qué notable que el primer oyente de lo que estamos diciendo, de lo que estamos enseñando, de lo que estamos inculcando a las almas, es Dios. Y Él lo debe aprobar. Bueno, ¿cuál será la nota para cada mensaje que damos? Si es que no cumple con los requisitos de aquel que nos da la bendición, la posibilidad de dar este mensaje. Miren ustedes las cosas que dice, porque nunca fuimos lisonjeros. Nunca fuimos lisonjeros en la palabra. Y ellos lo sabían. Yo no busqué la palabra lisonja, pero creo que tiene que ver con algo que agrada al oído, ¿no? Adulador, algo así. Está lisonjeando, alguien está diciendo cosas, como bien lo dice el apóstol también a los romanos, con suaves palabras y bendiciones, con lisonjas, que le agradan, que se sienten cómodos. La realidad es que el Evangelio nos tiene que inquietar siempre. Podemos desde ya salir edificados, bendecidos, pero no nos puede resultar indiferente. No tiene que ser así, no tendría que ser así. Que voy a la reunión, entro y salgo, bueno, cumplimos con la reunión. ¿Y de qué se habló? Y la verdad no me acuerdo. Yo le decía a mi esposa, qué notable, hace 2 semanas Marco citó qué es lo que yo había hablado y un solo hermano se acordó. No es que mi mensaje sea tan magistral, pero normalmente nos pasa eso. A mí me pasa. Que yo no me acuerdo lo que hablé hace un mes atrás. Si no lo tengo anotado, no me acuerdo. Y no debe tener eso. Porque ni nunca fuimos lisonjeros en la palabra. ¿Cómo sabéis? Decía,
tenían el testimonio de que nunca del apóstol Pablo, si bien eran palabras de exhortación, de amor, de acompañamiento, de sostén, de ayuda, no había nada que agradase a la carne, ni que sustentase a la carne. Era todo lo contrario. Por otro lado, también exalta el hecho de que no eran tocados de avaricia. El apóstol lo hacía por amor al Señor. Bien, lo dice el Señor, de gracia recibiste, dad de gracia. El ministerio del apóstol, bueno, él recibía ayuda, sostén, pero él también podía decir, en todo he sido enseñado, en abundancia como en escasez. Pero no era el objetivo de él hacer del Evangelio la multiplicación de sus riquezas personales. Y en eso vuelve a poner a Dios como testigo. Dios es testigo de estas cosas. Por otro lado, dice, ni buscamos de los hombres gloria. Cuánto cuidado tendríamos que tener siempre de evitar esto, de enaltecer a los hermanos, aún de felicitar por los mensajes. Qué lindo mensaje que dio, hermano, qué buen mensaje que dio. Y eso es tender trampas a los pies del hermano que ha hablado. Porque la tentación que tal vez no sufrió antes de dar ese mensaje, la va a recibir apenas termine. Apenas termine. Con esa frase ya estamos poniendo en tentación al hermano o a la hermana. Hermoso mensaje, hermana, la verdad. Lástima que no lo grabé, o mejor dicho, menos mal que lo grabamos, ahora lo vamos a difundir para que lo escuchen también otros, para que sean bendecidos. Si lo hacemos, no lo digamos. ¿Por qué? Porque ponemos trampa a los pies del hermano. Tendemos trampas, redes, para que el hermano caiga. No buscar gloria, ni de nosotros, ni de vosotros, de los hermanos que estaban ahí, ni de otros, de los hombres en ninguna manera. Y yo decía, ¿quiénes eran? Son 3 grupos que menciona acá, ¿no? De los hombres, de vosotros, de la iglesia, ni de otros. Seguramente pensaría tal vez en los judíos, porque siempre hay 3 grupos, ¿no? Decimos, el mundo, la iglesia y los judíos, y los gentiles. Porque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos blandos entre vosotros como las que cría, que regala a sus hijos, tan amadores de vosotros que quisiéramos entregaros no solo el Evangelio de Dios, mas aún nuestras propias almas, porque nos erais carísimos. Y con este versículo terminamos, hermanos. Qué nobleza, qué dedicación, qué amor, qué entrega, severidad, pero con guantes de terciopelo. Así decía el hermano Armando. Mano de hierro, con guantes de terciopelo. Firmeza en servir, pero con amor, con dedicación, con sacrificio, con denuedo, libertad de hablar y entregarse, no solo la palabra, sino también nuestras propias vidas, quiere decir eso. Y yo creo que en parte, en gran parte, esto se hace. Muchos de ustedes, hermanos, yo no voy a ser lisonjero de nadie, pero realmente entregan su vida. Y esto delante de Dios, uno ve hermanos que sacrifican horas, días, tiempo, esfuerzo, gastos económicos. Y Dios es testigo de esto.
sobre todas las cosas. Y yo esto lo digo como parte del pensamiento, no por alabar a nadie en particular, sino porque uno ve que gracias a Dios está este espíritu en medio nuestro, y es el Espíritu de Dios. Y que esto pueda prosperar en cada uno, con toda humildad. Y sed imitadores de este siervo de Dios tan amado, como lo era el apóstol Pablo y los hermanos que les acompañaban. Que el Señor nos bendiga y nos ayude también en oración para procurar estas cosas en nuestra experiencia personal, que cada día tenemos que ir corrigiendo y aprendiendo y creciendo en el conocimiento de Dios de esta manera. Que el Señor pues nos bendiga, queridos hermanos.